Bien, siguiendo con los temas relacionados al aparato reproductor masculino, un asunto interesante, bueno, varios asuntos interesantes. Por ejemplo, al igual que vimos con el caso de la vulva femenina, la variabilidad en cuanto a la apariencia de los órganos sexuales externos y sus dimensiones es grande entre un hombre y otro, ¿verdad? Entonces hay diferencias, ahí hay una gran variabilidad, como podemos ver en estas fotografías de la parte superior, acerca de esa apariencia tanto del pene como del escroto. Otro asunto que ha inquietado al ser humano o al hombre desde mucho tiempo atrás, desde siempre, es el asunto del tamaño del pene. Mientras la historia clínica muestra que la mayoría de las veces las mujeres lo que se quejan en caso de las relaciones heterosexuales no es tanto del tamaño del miembro masculino, sino de la falta de creatividad, de la falta de atmósfera para el coito, de la falta de comunicación, de la falta de tacto, etcétera, más que del tamaño del pene. A nivel mundial, diversos estudios han demostrado que el tamaño promedio del pene erecto anda entre los 13 y los 15 centímetros, ¿verdad? Con extremos hacia arriba y extremos hacia abajo, pero el tamaño promedio anda por ahí de los 13-14 centímetros. Eso es, digamos, lo que podemos considerar normal. Como vemos aquí en estas ilustraciones, el diámetro del pene en reposo es un poquito menor que el diámetro del pene, obviamente, en alrededor de un centímetro menos que del pene erecto. El pene erecto en cuanto a promedio, entre 13 por ahí, 13-14 centímetros dijimos, en estado de reposo podrían dar por ahí de los 9 tantos o un poquito menos. Eh, Vean que en cuanto a cuánto debería medir el pene, bueno, ahí está la respuesta, entre 13, 14, 15 es lo normal, aunque hay, como les digo, casos de extremos hacia abajo y hacia arriba. El tamaño del pene importa, como dice aquí esta fichita, en realidad no. La función del pene es llevar los gametos hacia el órgano femenino, hacia el interior del sistema femenino, y por lo tanto él tiene que tener una erección firme. Esa es la función del pene, firmeza suficiente para dar y recibir placer. ¿Qué opinan las mujeres de esto? Bueno, el 50% aproximadamente de las mujeres a nivel mundial opinan que el tamaño del pene no es importante, ¿verdad? Eh, y el 50%, alrededor por ahí, opina pues que sí es importante el tamaño del pene. Eh, Como dice aquí, eh, de nada sirve tener un pene enorme si no se puede, o más grande, si no puede hacer su función de erección correctamente. Entonces las recomendaciones es mantener una comunicación con la pareja que se tenga, ver qué se gusta, qué no se gusta, qué se puede mejorar, ese tipo de cosas que a veces cuesta tanto que la gente converse, por ejemplo. Eh, También mantener una buena salud en general y buscar ayuda médica en caso de que definitivamente haya algún problema, por ejemplo, de excitabilidad o un problema de mantener las erecciones, porque eso puede ocurrir en un gran porcentaje de hombres. Esas cosas más importantes que en sí el tamaño o en qué nivel de la escala está la persona. En cuanto a la estructura interna, vean que dijimos que el pene tiene tres cuerpos, estructuras que se llenan de sangre durante la erección, que son los dos cuerpos cavernosos, aquí vemos uno y dos, y el cuerpo esponjoso que rodea la uretra. Estos están rodeados por la túnica albuginea o albuginia, que forma como una cápsula alrededor de ellos. Vean que tenemos en la parte superior del pene, en la parte dorsal, tenemos venas superficiales, vena dorsal profunda, tenemos las arterias dorsales superficiales y en cada cuerpo cavernoso tenemos una arteria profunda. Esta arteria profunda es la fuente de la mayoría de la sangre para que los cuerpos cavernosos pues se rellenen, crezcan y durante la erección se produzca la erección. Aquí vemos un corte histológico del pene muy interesante. Aquí vemos la uretra, el cuerpo esponjoso alrededor de la uretra y vemos uno y dos cuerpos cavernosos. Bueno, como dijimos, esos cuerpos son rodeados por la túnica albugínea. Vean que esos cuerpos cavernosos van a estar llenos de espacios vasculares que tienen endotelio. El endotelio es el epitelio que reviste por dentro los vasos sanguíneos. Se llenan de sangre durante la erección. Aquí están los tres.
los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces, ¿cuál es la función del pene? Llevar el semen, los gametos, al interior del cuerpo femenino durante la cópula. Esa es su función. Entonces, por eso, su función en cuanto a la reproducción. Por eso es que la función eréctil del pene es tan importante. De hecho, los hombres que tienen penes más grandes que el promedio, en realidad durante la erección no crecen tanto, no es tanta la diferencia con respecto al estado de reposo. En cambio, los hombres que no tienen penes tan grandes, sí se nota la diferencia más cuando el pene está erecto con respecto al pene cuando no lo está, cuando está en estado de reposo. Órganos internos. Entonces pasemos a los órganos internos. Los testículos están adentro del escroto, secretan los factores hormonales que permiten tanto el desarrollo de las características sexuales primarias como las características sexuales secundarias y el desarrollo de los órganos sexuales. El origen embrionario, los testículos se originan en la pared abdominal posterior, es decir, la parte de atrás de la pared abdominal a partir del mesodermo, ya sea el epitelio mesodérmico, participa el mesodermo intermedio y participa una región que se llama células germinales primordiales, la región de las células primordiales, en la parte posterior abdominal del feto. Luego, al final del desarrollo fetal, la testosterona y el factor de inhibición mülleriano o MIF, estas dos sustancias van a hacer estas hormonas que los testículos bajen, ¿verdad? Que los testículos bajen al escroto, bajen de la pared abdominal al escroto. Hay casos en que se dan nacimientos de niños en donde uno o dos testículos no han descendido y entonces eso hay que corregirlo también. Entonces, la testosterona y el factor de inhibición mülleriano permiten el descenso correcto de los testículos al saco escrotal. Luego, la dihidrotestosterona o DHT es otro andrógeno responsable de que se desarrollen los órganos sexuales primarios y las glándulas accesorias ahí. Entonces vemos que a partir del desarrollo embrionario de esta región del mesodermo en la parte posterior abdominal del embrión se van a desarrollar las gónadas, sean estas gónadas masculinas que dan origen a los testículos o las gónadas femeninas que dan origen a los ovarios. Aquí vemos un diagrama y un corte histológico también muy bonito de un testículo. Vemos toda esta red de tubos porque el testículo tiene un montón de túbulos que van a permitir el transporte de los gametos hacia el exterior. Entonces tenemos que los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos. Cada testículo va a tener un montón de lobulillos, más de 200, 250, y esos lobulillos van a tener 1 a 4 túbulos seminíferos, donde se forman en esos túbulos, se forman los espermatozoides. Entonces el túbulo seminífero va a desembocar a una región de muchos conductos que llama rete testis o red testicular, que desemboca en los conductillos eferentes y los conductillos eferentes llegan hasta el epidídimo. El epidídimo es esta estructura que almacena los espermatozoides, termina en una zona que se llama cola y la cola se prolonga en el vas deferens o vaso o conducto deferente que lleva a los espermatozoides hacia el exterior. Vean que también el testículo va a estar recubierto en la túnica albuginea, que es más gruesa, y la túnica vaginal, así se llaman que estamos en un testículo, que es más delgada. Y luego tenemos la piel del escroto. En cuanto a la determinación del sexo en los seres humanos, recordemos que los humanos somos mamíferos y por lo tanto el sexo se determina por los cromosomas X y Y, siendo en los mamíferos XX la hembra y XY los machos. El gen aquí importante es un gen que se encuentra para la determinación del sexo masculino en el cromosoma Y, que se llama el gen SRY. El gen SRY va a producir una proteína que se llama factor determinante testicular, TDF, Testicular Differentiating Factor, TDF, y ese TDF va a activar los genes de una región del cromosoma Y que se llama región determinante del sexo gonadal, que es esta que tenemos aquí. Y entonces estos genes se activan por el TDF y que van a hacer que la gónada indiferenciada se transforme en una gónada diferenciada masculina, testículo. El testículo embrionario comienza a producir testosterona y se producen otras cosas, ¿verdad? Las células de Sertoli van a producir el factor inhibidor mülleriano o MIF y
que puede incluso llevar a una involución del testículo. Y van a producir testosterona y DHT. Vean que la testosterona termina de ayudar a formar el testículo y los conductos y todo esto, además de dar los caracteres sexuales masculinos, que después hablaremos de eso en otra clase. Y la DHT o dihidrotestosterona pues va a ayudar a terminar de conformar, de que evolucionen bien los órganos sexuales masculinos. Dentro tenemos el seno urogenital, los genitales externos, que se diferencien bien, el pene, el escroto, también los órganos internos como la próstata, la uretra, etc. Entonces esta es más o menos la forma básica en la que se determina el sexo en los mamíferos. Continuamos en la siguiente sección de la videoclase. Muy amables.